Una vez disueltas en agua, las especies químicas pueden experimentar reacciones de diversos tipos. Nos vamos a ocupar en este video de reacciones ácido-base para abordar en los siguientes otro tipo de reacciones, de manera de estar en condiciones de profundizar en las próximas unidades en los aspectos de equilibrio de estas reacciones en solución acuosa. Analizamos en el video anterior la disolución de solutos moleculares en agua y describimos estas soluciones como dispersiones de las moléculas de soluto entre las de agua, con interacciones dipolo-dipolo o de puente de hidrógeno, como se representa en esta figura, moléculas de sacarosa identificables, dispersas entre las de agua, con interacciones que ya analizamos en profundidad varias veces. Existe, sin embargo, una fracción de las sustancias covalentes que no solo se dispersan entre las moléculas de agua, sino que también pueden reaccionar con ella. Por ejemplo, al disolver ioduro de hidrógeno, un gas en condiciones ambientes en agua, no se hallarán en la solución moléculas de ioduro de hidrógeno hidratado, sino iones hidronio, H3 o más, y también iones yoduro. Este proceso puede imaginarse como una secuencia de pasos que involucran primero una disolución que genera ioduro de hidrógeno acuoso, especie que a su vez reacciona con agua generando los iones, o bien, describirse en forma más global y tal vez más realista, como se ejemplifica en esta escritura de la ecuación. Este tipo de escritura establece que hay una estequiometría bien definida. Analicemos con más detalle esta reacción. Si comparamos las especies presentes en solución con aquellas de partida, veremos que hubo una reacción entendible si imaginamos una molécula de agua y una de ioduro de hidrógeno próximas. La reacción consistiría en una transferencia de hidrógeno sin electrones, es decir, de un protón, hacia la molécula de agua, donde forma un nuevo enlace con un par electrónico libre para formar esa especie H3 o más, a la que llamamos hidronio. Escribiéndolo ya como ecuación química, con reactivos y productos, una molécula de agua y una de ioduro de hidrógeno reaccionan formando un ion yoduro y un ion hidronio. En esa reacción, el par electrónico que enlazaba al átomo de hidrógeno con el de yodo queda asociado al yodo, es decir, es una ruptura heterolítica de ese enlace. Ese hidrógeno sin electrones, es decir, con carga positiva, es decir, ese protón, se transfiere a la molécula de agua, donde forma un nuevo enlace hidrógeno-oxígeno, generando esa especie de hidrógeno. Esta reacción es una reacción ácido-base. Si ponemos la mirada en la transferencia del protón, tendremos la visión de Bronsted y Lowry de reacciones ácido-base. Llamamos ácido a la especie que aporta un protón, en este caso ioduro de hidrógeno o ácido iodídrico, y llamamos base a la especie que lo recibe, en este caso agua. Si en cambio ponemos el énfasis en la ruptura y formación de enlaces, estaremos en el contexto de la visión de Lewis, llamando base a la especie que aporta el par electrónico para formar el nuevo enlace, en este caso agua. Desde el punto de vista energético, cabe señalar que en este caso se rompe un enlace polarizado hidrógeno-átomo electronegativo y se forma otro enlace hidrógeno-átomo electronegativo. La visión de Bronsted y Lowry enfatiza la idea de reacción, con reactivos y productos y con estequiometría definida. Por este y por otros aspectos, la visión de reacciones ácido-base de Bronsted y Lowry resultó muy superadora de la anterior, de Arrhenius, que no analizaremos aquí. La de Lewis, a su vez, generaliza y permite englobar reacciones que no involucran protones. Bueno, reescribimos aquí la reacción en términos un poco más generales. Una especie HA que transfiere un protón al agua y por lo tanto, según Bronsted y Lowry, es un ácido frente al agua. Esta formulación enfatiza el aspecto químico del proceso, como una reacción con estequiometría definida entre especies de estequiometría bien definida.
Sin embargo, como veremos más adelante, la expresión H3O+ acuoso es una descripción parcial de un conjunto amplio de especies similares. Por lo tanto, una visión alternativa es la que enfatiza el aspecto físico del proceso, señalando que la disociación de HA, la ruptura heterolítica del enlace hidrógeno A generando iones de carga opuesta, es energéticamente posible, en principio parecería que no, porque los iones formados se encuentran altamente solvatados por el agua. En última instancia, las dos descripciones son equivalentes, pero vamos a concentrarnos en la que resalta el aspecto químico. Así, los reactivos ácido y base, insistimos, en este ejemplo el agua actúa como base, generan productos que, si se diera la reacción opuesta, también actuarían como ácidos y bases. En la reacción opuesta, el hidronio actuaría como ácido, transfiriendo un protón a la base A-. Por eso, reactivos y productos en las reacciones ácido-base están conectados, forman lo que llamamos pares conjugados. AH es el ácido conjugado de la base A-, agua es la base conjugada del ácido hidronio. Vale la pena notar que en todo esto que hemos comentado, estamos hablando de sustancias moleculares disueltas en agua, pero cuya disolución y posterior reacción genera iones, es decir, sustancias moleculares que actúan como electrolitos. Antes analizamos la reacción entre el iodouro de hidrógeno y el agua. En el caso de la disolución de un compuesto similar, fluoruro de hidrógeno, gaseoso por encima de 20 grados, se hallarán en solución tanto iones hidronio y fluoruro hidratados como moléculas de fluoruro de hidrógeno que no han reaccionado. Separando el proceso de disolución en agua de la reacción con agua del compuesto disuelto, la ecuación correspondiente a la reacción propiamente dicha debería escribirse de esta manera. Y con doble flecha, ya que estaríamos hablando de una reacción incompleta, de una disociación parcial del fluoruro de hidrógeno, de un equilibrio en solución acuosa. Podemos también escribir la constante de equilibrio de esta reacción, en que el fluoruro de hidrógeno actúa como ácido y el agua como base. Esta constante, a la que llamaremos constante de acidez del ácido fluorhídrico, tomará la forma de concentración de fluoruro en el equilibrio multiplicada por la concentración de hidronio en el equilibrio, divididas por la concentración de ácido fluorhídrico en el equilibrio. El agua, si bien actúa como reactivo, es el solvente. Entonces generar un poco más de agua, un poco menos, afectará en forma ínfima el volumen total, pero no afectará el equilibrio. A 25 grados centígrados, esta constante en particular tiene un valor de 7 por 10 a la menos 4. Retomando la disquisición que habíamos hecho en el video anterior sobre esta notación, concentración de fluoruro en el equilibrio, esa expresión entre corchetes, significa efectivamente la concentración de esa especie presente en solución en la situación de equilibrio. Lo mismo, fluorhídrico entre corchetes, es la concentración molar de esa especie, con su índice EC, quiere decir en la situación de equilibrio. La concentración total, es decir, la concentración analítica, cuántos moles de ácido fluorhídrico se disolvieron por litro, independientemente de lo que haya pasado dentro de la solución con esas moléculas, esa concentración la llamamos concentración analítica, concentración total, y la expresamos muchas veces con la letra C, ¿no? Y aclarando como subíndice o entre paréntesis de qué compuesto hablamos. No tendría sentido ahí ponerle corchetes porque los corchetes refieren a la concentración molar de la especie presente en solución. Pero lo que es claro es que la concentración analítica de ácido fluorhídrico ahora estará repartida entre la concentración de fluoruro efectivamente presente en solución y la concentración de fluorhídrico efectivamente presente en solución. Cabe señalar que en estos casos
La disolución de la sustancia molecular también genera iones por reacción con agua, pero en menor proporción que los que se generarían si la reacción fuera completa. Hablamos en estos casos de electrolitos débiles. En forma equivalente a lo que acabamos de analizar, la disolución de amoníaco en agua será seguida de una reacción entre amoníaco y agua, una reacción también parcial en que el amoníaco actuará como base y el agua como ácido. Esta capacidad que acabamos de mencionar del agua de actuar como base frente a algunas especies y como ácido frente a otras, hace que pueda actuar como donora de protones, ácido, frente a otra molécula de agua, la que actuará como aceptora de protones, es decir, como base. Esta transferencia de protones se representa en una forma pictórica similar a la que veníamos utilizando en videos anteriores, en esta figura, donde se ve el estadio inicial de dos moléculas de agua convenientemente orientadas, la aproximación sucesiva y la transferencia sucesiva progresiva de un protón y la formación de los productos finales, hidronio y oxidrilo. Por lo tanto, en agua pura y en cualquier solución acuosa, estará presente este equilibrio ácido-base del agua, caracterizado por la ecuación correspondiente, dos moléculas de agua que generan un ion oxidrilo y un hidronio, y cuya constante de equilibrio tiene un valor bajo de 10 a la menos 14 a 25 grados centígrados. Vamos a dar una mirada un poquito más detallada a algunos aspectos moleculares de ácidos y bases. Comencemos por el ácido benzoico, cuya estructura molecular está representada en esta figura. El ácido benzoico se utiliza, por ejemplo, como conservante en alimentos. Es una molécula que tiene muchos átomos de hidrógeno, pero si miramos con atención la polaridad de los enlaces, la mayor parte de los átomos de hidrógeno están involucrados en enlaces carbono-hidrógeno, prácticamente no polarizados, y solo el átomo de hidrógeno enlazado a oxígeno presenta densidad positiva, está involucrado en un enlace polarizado, de forma tal que ese hidrógeno pueda transferirse como protón en una reacción ácido-base. De todos los hidrógenos de la molécula, este hidrógeno es el único hidrógeno ácido. Ya hemos analizado el origen molecular de la basicidad del amoníaco. Una base comparable al amoníaco es la piridina, cuya estructura está representada en esta figura. Este compuesto presenta también un átomo de hidrógeno con un par electrónico libre que puede actuar como base aceptando protones de alguna especie ácida y formando el ácido conjugado correspondiente, en este caso un ácido denominado piridonio, por analogía con el amonio, con el hidronio, etc. Finalmente, el oxidrilo es sumamente conocido como base. ¿En qué se basa el carácter básico del oxidrilo? En los pares electrónicos libres que presenta solo el oxígeno, que pueden actuar como aceptores de protones, actuando entonces como base. Hace un rato analizamos la reacción de amoníaco con agua, una reacción en la cual el agua actúa como ácido, transfiere un protón al amoníaco, la base, para formar amonio, ácido conjugado de la base amoníaco, y oxidrilos, todo esto en medio acuoso. En forma análoga, si uno lleva a cabo un experimento en el cual destapa sendos recipientes de amoníaco gaseoso y cloruro de hidrógeno gaseoso, va a observar, después de un rato, una vez que los gases hayan difundido, que en algún lugar en el medio aparece como una niebla blanca, una niebla blancuzca, que corresponde a la formación de cloruro de amonio, un sólido iónico
muy finamente dividido, muy finamente disperso, por eso queda como niebla, en una reacción también ácido-base en la cual el cloruro de hidrógeno ácido transfirió un protón al amoníaco en forma análoga a lo que hemos visto en medio acuoso para la reacción anterior. El último ejemplo de reacción que vamos a analizar se desarrolla en medio acuoso y es la reacción entre el ácido fluorhídrico, que ya hemos analizado hace un rato, con oxidrilos. Es una reacción en la cual el oxidrilo, una base como acabamos de ver, toma un protón del fluorhídrico, que actúa como ácido, la base oxidrilo se transforma en su ácido conjugado, agua, y el fluorhídrico, al haberse desprendido de ese protón, genera su base conjugada fluoruro. ¿De dónde puede provenir ese oxidrilo o esos oxidrilos en solución? Por ejemplo, de la disolución de sólidos iónicos que los contengan, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Son sólidos formados por los cationes que acabamos de mencionar y aniones oxidrilos. Al disolverse en agua, entonces generan los cationes que se hidratan y el anión oxidrilo también se hidrata y que puede actuar entonces como base. En resumen, hemos presentado dos visiones conceptuales de ácidos y base, la de Bronsted y Lowry, que se basa en la transferencia de protones y que establece el concepto de pares conjugados, y la de Lewis, que pone el foco en los pares electrónicos que forman los nuevos enlaces. Hemos analizado reacciones ácido-base de solutos moleculares con agua y luego, cuando analizamos que esas reacciones pueden no ser completas, comentamos algunos aspectos de los equilibrios ácido-base con agua. Después nos centramos en el equilibrio ácido-base del agua propiamente dicha, es el equilibrio en el cual el agua genera hidrógeno y oxidrilos. Dedicamos unos minutos a reconocer ácidos y bases en base a algunos aspectos moleculares. Mencionamos electrolitos fuertes y débiles y finalmente dimos algunos ejemplos de reacciones ácido-base en agua. Todo este tema de reacciones y equilibrios ácido-base en medio acuoso lo vamos a retomar en detalle en la próxima unidad, en la unidad 9. En los videos que siguen vamos a ver también los aspectos introductorios de otro tipo de reacciones en solución acuosa.